cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para todos nuestros amados hermanos de la Iglesia del Señor en Medellín, Versalles. Para todos nuestros amigos que a esta hora van llegando a nuestra conexión, le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes en esta nueva emisión para la honra y la gloria de nuestro Dios. Estoy saludando a los hermanos que se van conectando con nosotros para que juntos adoremos al Señor, lo exaltemos, lo glorifiquemos. Qué bueno es nuestro Dios que nos permite tener comunión a través de este medio virtual para darle a Él la gloria, la honra y la alabanza. El Señor vive y permanece para siempre. Qué bueno es servir al Señor con todo el corazón, compartir con todos ustedes las ricas bendiciones del Evangelio de Cristo Jesús. Estamos aquí para honrar a nuestro Dios. Estamos aquí para exaltar el nombre glorioso del Señor Jesús. Nos debemos al Señor, Él es todo para nosotros, nuestra fortaleza, nuestro Salvador. A Él sea honra, gloria y alabanza para siempre. Hemos anhelado este momento de poder compartir todo el día, de poder alimentarnos con la palabra del Señor, de tal manera que damos gracias a nuestro Dios por todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Recordándoles, hermanos, que estamos transmitiendo en vivo desde nuestro lugar de confinamiento, esperando que pronto se nos dé la oportunidad de volver al templo, a estar congregados allí. Esperamos que eso ocurra pronto. También tenemos nuestra página en Facebook que se llama Cristo Biblia. Ustedes pueden acceder a la página, pueden seguirla. Ahí va a encontrar mensajes escritos, va a encontrar cosas interesantes, mensajes en video. También subiremos mensajes en audio con la ayuda del Señor y otras cosas más que el Señor nos va a permitir compartir con todos ustedes. Amén. Creemos que el Señor ha de proveer todo lo que la iglesia necesita, todo lo que su pueblo necesita, lo que los pastores necesitamos. Estamos dependiendo del Señor. Quiero recordarles, mis amados hermanos, que estamos desarrollando un gran proyecto en nuestro templo y quiero agradecerles por sus oraciones, por el apoyo espiritual, material, que han venido aportando para este gran proyecto. Estamos próximos a concluirlo con la ayuda del Señor, con la ayuda de todos ustedes. Agradecemos sus oraciones a favor nuestro, a favor de este ministerio. Agradecemos, hermanos, la generosidad de ustedes, la fidelidad de ustedes. Agradecemos, hermanos, por sus detalles. Gracias al Señor por sus palabras de ánimo. Gracias por estar con nosotros en este trabajo ministerial. Gracias por todos los que nos ayudan en la obra del ministerio, en la evangelización, en los discipulados de familia. El trabajo evangelístico que vienen realizando es maravilloso. Está dando frutos para la gloria del Señor. Sigamos adelante en el nombre del Señor Jesús, esperando su pronto regreso, como dijo el apóstol Pablo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que tiene recompensa de parte del Señor. Sigamos siendo esforzados y valientes en el nombre del Señor Jesús. Entonces vamos a leer el Salmo número 26, verso 1 al 12. Todos en sus casas abriendo las Biblias en el Salmo número 26, hermoso salmo.
Y recuerde, al abrir la Biblia, la palabra de Dios, abra también su corazón y permita que el Señor le hable como Él sabe hacerlo. Salmo número 26, verso 1 al 12, dice así. Voy a leer en la nueva versión purificada. Salmo de David. Júzgame, Señor, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en ti sin titubear. Escudriñame, Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la congregación de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, Señor mío, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Señor, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada, de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a mi Dios. Aleluya. Hermoso salmo que nos corresponde hoy estudiar, meditar, para alimentar nuestra alma, para fortalecer nuestro espíritu en el camino de la fe. Vamos a orar al Señor, que el Señor nos dirija en todas las cosas, que el Señor sea glorificado, sea exaltado en todo. Invoquemos el nombre del Señor Jesús y por favor les ruego que oren por mí, a mi favor, que el Señor me use con el poder de su Espíritu Santo. Señor Jesús y Dios de nuestra salvación, te damos gracias, Cristo bendito. Tú eres el Rey del universo, el Salvador de nuestras almas. Gracias por este privilegio de permitirnos sentarnos a tu mesa para alimentarnos de este pan de vida. Te ruego, Señor, que nos bendigas con tu palabra. Ayudas a tu siervo a servir este pan. Aleluya. Que nuestra alma se edifique, se alimente, se nutra, se fortalezca en tu gracia, en tu conocimiento. Háblanos, Señor Jesús. Danos inspiración, revelación, iluminación por tu Espíritu Santo. Glorifica tu santo nombre en nuestras vidas. En el nombre glorioso del Señor Jesús, salva a los amigos que reciben tu palabra para la gloria de tu nombre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. En nuestra serie de estudio bíblico tenemos este estudio precioso de Cristo en los Salmos. Hace ya un buen tiempo comenzamos este estudio bíblico y con la ayuda del Señor el propósito es ir a lo largo de los 150 salmos. Hemos estudiado 25 salmos ya. En la ocasión anterior estuvimos hablando del salmo número 25, que nos presenta el tema el corazón del hombre según el corazón de Cristo. Y a través de este salmo número 25 aprendimos que David dejó ver lo que hay en su corazón en ese momento.
el arrepentimiento por haber pecado, el clamor al Señor pidiendo misericordia, el perdón que el Señor le concedió. Y sabemos por la Biblia que David es ese hombre al que se le llama conforme al corazón de Dios, a pesar de sus falencias, a pesar de sus errores, sus pecados. Pero David es una figura de Cristo, que el verdadero hombre conforme al corazón de Dios es Cristo en los días de su carne. Y que la única manera como podemos nosotros llegar a tener un corazón conforme al corazón de Dios es estando en Cristo. Cristo es el modelo perfecto de humildad, de santidad, de obediencia. Cristo es el modelo perfecto al que tenemos que ser conformados todos nosotros. El propósito de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es que lleguemos a ser como Cristo es. Llegar a ser presentados perfectos en Él. Por eso se predica la palabra del Señor. Esa es la máxima meta o la meta suprema. Ahora entonces vamos a estudiar el Salmo número 26, que nos presenta a Cristo como el inocente injustamente acusado. Ese es el tema del Salmo número 26. El inocente injustamente acusado. Este salmo que acabamos de leer realmente es precioso. Y en este salmo encontramos algo muy llamativo. Este es un salmo de súplica, un salmo de clamor, donde se está apelando a la inocencia. El inocente está suplicando. Y la estructura de este salmo es bien curiosa porque tiene una estructura en 5 secciones. Este salmo tiene una estructura en 5 secciones. Fíjense bien, está en forma concéntrica. Este salmo está diseñado en forma concéntrica, o sea, tiene un centro. El centro de 5 sería 3. Eso es. Entonces sería así. Recto proceder del verso 1 al verso 3. Luego se habla de los malvados del verso 4 al verso 5. Luego se habla de alabanza en el templo del verso 6 al verso 8. Luego regresa para hablar de los malvados del verso 9 al verso 10 y concluye hablando del recto proceder en el verso 12, en el verso 11 al 12. Entonces ahí está en forma concéntrica. Fíjese bien. Comienza hablando de recto proceder, luego habla de los malvados, luego habla de la alabanza en el templo, luego habla de los malvados y luego del recto proceder. O sea que en todo el centro del salmo, que corresponde a los versos 6 al 8, se habla allí de la alabanza en el templo. La alabanza en todo el centro del salmo. Esto como para recordarnos que la razón por la cual hemos sido creados es para la gloria de Dios, como lo dijo el Señor a través de el profeta Isaías. Este pueblo he creado, mis alabanzas publicará. Gloria al Señor. Hemos sido creados para alabar al Señor, para adorar al Señor. Es decir, el centro de la iglesia es Cristo y es la adoración a Cristo. La iglesia existe para adorar a Cristo.
para alabar a Cristo, para glorificar a Cristo. Para eso hemos sido creados. Y en esto nosotros debemos mantenernos en una continua alabanza, en una continua adoración. Algunos hermanos a veces me dicen, ay hermanos, yo me arrodillo 5 minutos y ya no sé qué decirle al Señor. Ustedes algunos preguntan, ¿yo qué más le digo al Señor? Y resulta que una de las formas de aprender a orar, de aprender a alabar y adorar, es con los salmos. Los salmos nos muestran un camino, unas huellas, un derrotero a seguir. En la oración, en la alabanza, en la adoración, en la acción de gracias. Entonces, mientras el mundo le está cantando a las vanidades, al sexo, a la droga, al licor, a las mujeres, a los hombres, a los paisajes, a los demonios, nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, tenemos que tener claro a quién adoramos, a quién alabamos, a quién cantarle. Le cantamos al Dios vivo, a nuestro Cristo Jesús. Lo adoramos a Él, lo exaltamos a Él, lo glorificamos a Él. De ahí que un cristiano que se dedica a escuchar música mundana, a cantar música mundana, está totalmente equivocado, porque la alabanza, la música, es para adorar solo a Cristo Jesús, para exaltarlo a Él. Gloria al Señor. Entonces vamos a estudiar este salmo, vamos a meditar en él. Este salmo número 26, escrito por David. David en la Biblia es llamado el dulce cantor de Israel. O sea, era un hombre adorador de tiempo completo para el Señor. Era un hombre entregado a Dios en alabanza, en meditación al Señor. Y David en este salmo es presentado como un hombre que sufre reproches. Y ese reproche que sufre David, siendo él en cuanto a eso que se le acusa a un hombre inocente, se convierte en una figura de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue acusado de reproche muchas veces. Cristo Jesús fue acusado de manera injusta. Eso es. Y también a la vez se convierte esa acusación de David, de Cristo, injustamente, como en un ejemplo alentador para los que en algún momento tendremos que llevar la carga de la calumnia al trono de gracia. Porque ¿qué hacer cuando es calumniado el justo, el inocente? ¿Qué hacer cuando el santo de Dios sufre reproches? El hombre de Dios, la mujer de Dios. Lo mejor que se puede hacer es acudir al trono de la gracia del Señor. Que sea el Señor el que nos defienda. Que sea el Señor el que saque la cara por nosotros. Que sea el Señor el que pelee por nosotros. Gloria al Señor. Es muy diciente la apelación que hace David. ¿De qué se estaba acusando a David? El contexto de este salmo muestra que David está siendo acusado del asesinato de un hombre llamado Isboset. Isboset era hijo de Saúl. Y ya sabemos que Saúl, siendo el rey de Israel, persiguió a David para matarlo. Saúl buscó a David por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por los peñascos. Buscó a David para matarlo.
el Señor no permitió que Saúl matara a David. Cuando David subió al trono, que tuvo que esperar 38 largos años, entonces los hombres que estaban a favor de David cometieron un asesinato, matando a Isboset, hijo de Saúl. Y a David se le acusó de ese asesinato. Entonces David escribió este salmo para protestar su inocencia de toda participación en aquel asesinato que fue a traición. En el segundo libro de Samuel, versos 5 al 12, está esta historia. Vamos a leerlo. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versos 5 al 12, dice: Los hijos pues de Rimón Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset. O sea, más o menos 1, 2 de la tarde, mayor calor del día. El cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Isboset estaba tomando un descanso. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando el trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Se durmió el patrón, se durmió la trabajadora, la sierva. Le dio sueño después del almuerzo. El verso 7 nos dice: cuando entraron en la casa donde Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabat, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y el Señor ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo la sangre o su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Aner en Hebrón. Bendito sea el Señor. Mire la historia entonces. Este salmo posiblemente haya sido escrito con ocasión de ese suceso, del asesinato de manera injusta de Isboset, hijo de Saúl. A ver, era verdad que Saúl era enemigo de David, eso era verdad, que lo buscaba para matarlo, que quería destruirlo, eso es cierto. Pero entonces, David nunca quiso matar a Saúl. David nunca quiso matar el linaje de Saúl. Fueron los hombres que estaban con David, que temían que el linaje de Saúl tomara represalias y mataran a David. Entonces salieron a defenderlo. Pero David no participó en ese asesinato. Él no los mandó para que mataran a Isboset.
Eso fue asunto de ellos. Entonces, por eso es que David escribe este Salmo 26. Y entonces comienza a decir, Salmo 26, del verso 1 al verso 3, David comienza a hablar de su recto proceder, de su inocencia, y dice: Júzgame, Señor, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en ti sin titubear. A ver, esta frase, júzgame, Señor, es una apelación. Es una apelación a la inocencia. Y sabe que no hay manera como el ser humano pueda ser justificado en Cristo Jesús por méritos propios, por méritos humanos. La única manera de ser justificados en Cristo, de ser justificados delante del Señor, es por la obra de Cristo en el Calvario. No hay otra manera. Por la obra de Cristo en el Calvario somos vestidos de su justicia. Somos vestidos de su santidad, de su gracia, de su salvación. No hay manera como el ser humano fuera de Cristo pueda decir: júzgame, Señor, que soy inocente. David entonces está diciendo: júzgame, Señor. Pero creo que nosotros más bien podríamos decir: no entres en juicio con tu siervo. Porque si fuéramos a ser juzgados por las cosas que cada uno hemos hecho, seguramente el Señor encontraría muchas cosas en nosotros. Entonces, es por la gracia del Señor, es por la misericordia del Señor que nosotros podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios, por esa obra gloriosa de Cristo Jesús. David dijo: porque yo en mi integridad he andado. Es verdad, él no había asesinado a ese hombre, Isboset no lo mandó matar, en eso él era inocente. Pero seguramente que en otras cosas, tal vez no. Ese es el detalle. David tenía la integridad como principio y andaba en ella como práctica. No había usado medios solapados o torcidos para ganar la corona y conservarla. O sea, él no tuvo que mandar matar a nadie para llegar al poder. Él esperó en Dios y fue el Señor el que lo subió al trono, lo puso en el trono. Sabía perfectamente que era guiado por los principios más nobles del honor en todas sus acciones referentes a Saúl y a su familia. David no necesitó matar a nadie para llegar a ser rey. No es un secreto que hoy muchos llegan al poder haciendo una cantidad de torcidos y de cosas malas. Pero algún día ellos van a ser juzgados. El Señor sacará todos los secretos de sus corazones. El Señor mostrará a su debido tiempo todo lo que hay en ellos y todo lo que ellos hicieron. Qué consuelo es tener la aprobación de la conciencia propia. O sea, cuando la conciencia no nos recrimina. El apóstol Juan dijo: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Pero si no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Así es que dice el texto. Entonces, hay paz dentro del alma. Las borrascas de la calumnia que tanto aúllan alrededor de nosotros no tienen mucha importancia. Cuando podemos andar en esa obediencia al Señor, en esa dignidad que el Señor nos ha dado por su obra en el Calvario, en esa gracia que el Señor ha mostrado hacia nosotros, cuando podemos andar en esa salvación que el Señor nos ha dado, entonces no hay que temer. Se tiene la paz, se tiene la tranquilidad.
Gloria al Señor. ¿Por qué debo robar cuando Dios ha prometido suplir mi necesidad? ¿Por qué debo vengarme cuando yo sé que el Señor ha adoptado mi causa, se encarga de mis asuntos? La confianza en Dios es la seguridad más efectiva contra el pecado. David no necesitó matar a nadie injustamente para llegar al poder. Sencillamente el Señor lo puso en el trono cuando llegó ese momento. Este camino tiene sus cuestas, es empinado. A veces también es como caminar sobre el hielo. Es la mano del Señor la que nos sostiene. Los caminos dudosos más tarde o temprano harán caer al que camina por ellos. Pero los caminos de honradez y sinceridad, aunque sean ásperos, son siempre seguros. Y recordamos lo que el Señor dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Estando en Cristo estamos en el camino estrecho, que a veces se torna duro, se torna difícil, no lo podemos negar, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros, el Señor nos ayuda, el Señor nos fortalece, el Señor nos guarda. No podemos confiar en Dios si andamos por caminos torcidos, o sea, usando medios turbios. Pero los caminos rectos y la fe simple llevan al peregrino al término feliz de su jornada. Aleluya. Por este camino en que vamos, no torzamos ni a derecha ni a izquierda. Vamos con los ojos puestos en Jesús. El Señor se encarga de ayudarnos, de hacernos justicia frente a las calumnias, frente a las cosas que puedan decir de nosotros. Pongamos todo a los pies de Cristo y dejemos que sea el Señor el que actúe a favor nuestro. Mire, Salmo 26, verso 2 dice: escudriñame, Señor, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esto es tremendo. Mire, el salmista usa 3 palabras aquí: examina, escudriña y prueba. Escudriñame, pruébame, examíname. 3 palabras o 3 verbos: examinar, escudriñar y probar. Estas palabras tienen como objeto incluir todos los modos en que la realidad de algo puede ser puesta a prueba, e implican juntos que desea que se hiciera la más concienzuda investigación. No trata de esquivar la prueba. O sea, David está pidiendo que se le examine, que se le pruebe, que se le escudriñe. Examinar, escudriñar, probar, como el oro es purificado de la escoria por el fuego. Así la sinceridad del corazón y la simplicidad del verdadero cristiano se ven mejor y se hacen más evidentes en las tribulaciones, en la aflicción, en el sufrimiento. ¿Sabe? En la prosperidad todo hombre parece piadoso. Ay, me está yendo muy bien. Qué bueno, me está yendo muy bien. Pero en las aflicciones es donde va a salir lo que hay en el corazón, sea bueno o sea malo. Fíjese bien. Parece ser que en medio del sufrimiento es donde se ve qué hay de Dios en el corazón de ese cristiano, de esa cristiana. Salmo 26, ahí el verso 3 dice:
porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Entonces, mire, ahí está, del verso 1 al verso 3, se está hablando del recto proceder de David. Esto es hermoso y es una figura de Cristo. Cristo fue acusado de tantas cosas, de embaucador, de ser samaritano, de tener demonio, de ser hijo de fornicación, de ser lunático, de estar fuera de sí, de ser engañador, de ser un pecador, de destruir el templo, de una cantidad de cosas. Fue acusado injustamente Cristo Jesús. Pero él como hombre siempre anduvo en la verdad. Cristo Jesús como hombre fue examinado, escudriñado, probado. Aleluya. Fue probado por Anás, Caifás, sacerdotes del templo. Fue probado por Herodes, tetrarca de Galilea. Fue probado por Pilatos, gobernador. Y a la conclusión a que llegó Pilatos fue: yo no hallo ningún delito en él. Yo no hallo ningún delito en este hombre. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo como hombre demostró su sinceridad de vida. Cristo como hombre, aunque vivió entre los pecadores, nunca se comportó como un pecador. Siempre santo en todo, perfecto en todo, obediente al Padre como hombre. Aleluya. Como hombre siempre hizo la voluntad del Padre, siempre hizo lo que al Padre le agrada. Gloria al Señor. ¿Qué hizo David? Demostró la sinceridad de su vida por el cuidado con que él evitó ciertas compañías que no eran buenas para él. Lejos de ser un ofensor abierto contra las leyes de Dios, el salmista ni aún se había asociado con los amadores del mal. Se había mantenido aparte de los hombres hijos de Belial. Belial es el Satán. Entonces ahí viene la segunda parte de este salmo, que es bien interesante. Y Salmo 26, verso 4 al 5, habla ya de los malvados. Entonces, dice el verso 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente o solapadamente. Porque para solapados, por montones. Hay gente que aparentemente no mata una mosca y mata el enjambre completo. No quiebran un plato y quiebran la vajilla entera. Y es una cosa rara. A veces como que entre más pasiva sea la persona, como, sí señor, sí señora, salen con unas cosas que uno se queda asombrado. Y uno dice, pero ¿cuándo pasó esto? ¿Pero cuándo hizo cuándo hizo esas cosas? ¿Cómo ocurrió eso? ¿En qué momento? Queda uno asombrado, queda uno admirado de lo solapado que puede llegar a ser el ser humano. Fíjese, David no se había sentado con hombres hipócritas, no eran sus amigos en las fiestas, ni sus consejeros en los consejos, ni sus amigos en la conversación. Hay un texto bíblico que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mucho cuidado con eso.
Hay que saber qué hablamos, con quién lo hablamos. Mucho cuidado con las amistades. Este salmo está hablando de amistades. Tenemos necesidad de ver, hablar y tratar con los hombres del mundo, pero no hemos de tener esparcimiento y solaz en una sociedad frívola que rechaza a Cristo, que rechaza el Evangelio, que son incrédulos. Ojo, nuestra comunión mayormente es con Cristo y con los que deseamos ser de Cristo y vivir para Cristo. Fíjense bien, Pablo, cuando habla de estas cosas a Timoteo, le dice: sigue la justicia, la verdad, el amor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ojo con las amistades. No solo el hombre de palabras soez, sino también el vano e hipócrita deben ser evitados. El chismoso. Hay gente a la que usted no le puede contar nada, porque lo que usted le cuente de su vida personal va y lo riega por todas partes a donde va. Mucho cuidado. Todos los que son superficiales, charlatanes y frívolos son indignos de la amistad de un verdadero cristiano. Eso es. Se lo voy a volver a repetir. Todos los que son superficiales, charlatanes y frívolos son indignos de la amistad de un verdadero cristiano. Eso es. ¿Qué tienen que hacer las palomas de Cristo entre las aves de rapiña? ¿Qué tienen que ver las vírgenes con las rameras? Así de sencillo. Bueno, más claro todavía pues, ¿qué hace una cucaracha en un baile de pollos? Bien claro. Bueno, la Biblia nos llama a nosotros palomas y a la iglesia la llama virgen. Virgen. No nos llama cucarachas, no. Pero está hablando del peligro que corre un cristiano. ¿Qué hace un cristiano donde cuentan chistes de doble sentido? ¿Qué hace un cristiano donde fuman y beben? ¿Qué hace un cristiano donde hablan de adulterios, de fornicaciones, de homosexualismos, de lesbianismos? ¿Qué hace un cristiano en una reunión donde hablan de las prácticas satánicas? Está en lugar equivocado. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré por Padre y seré para vosotros. Yo recibiré por hijos y seré para vosotros por padres. Gloria al Señor. Entonces, la compañía de los malos contamina. Es como pasearse entre los que tienen la plaga. Se mezclaron con los paganos y aprendieron sus obras. Vea, si usted mezcla una armadura brillante, pulida, bien hermosa, con una herrumbrosa, oxidada, la armadura bruñida no hará brillante a la herrumbrosa y oxidada. Todo lo contrario, la herrumbrosa echará a perder a la otra. O más claro todavía, una papa podrida termina por podrir el resto, el bulto. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las amistades. ¿Qué hablar con las amistades? ¿Con quién hablar? Hay amistades que no se les puede confiar nada. La congregación de los hipócritas es tal que no merece que tengamos comunión con ella. Dejemos de relacionarnos con ellos pronto, pues más adelante quizás no sintamos el deseo de hacerlo. Entonces todo comienza así de una manera muy sutil, muy sutil.
hablando, conversando, riéndose, compartiendo. Cuando menos pensó, oiga, ¿qué pasó? Que no volvió a orar, no volvió a cantarle al Señor, no volvió a leer la Biblia. Bueno, cuando nos podíamos congregar, no volvió a congregarse. Entonces, algunos salen diciendo, ay, estoy como desanimadito. No es tanto que está desanimadito, está contaminado. Está pensando, hablando, actuando, viviendo como esas malas amistades. Como el mundano. Ya cuenta chistes subidos de tono, subidos de color. Ya se ríe. Algunos hasta entonces también dicen, no, me tomé una cerveza para la sed. Y así se ha perdido el temor al Señor. El hipócrita tiene mucho de ángel por fuera, pero más de diablo por dentro. Es ardiente en palabras, pero helado en obras. Habla a varas, pero hace el bien a pulgadas. Es un estercolero hediondo, cubierto de nieve. Un molino que sigue girando, pero no muele nada. Una gallina que caraquea o cacaraquea, pero no produce huevos. El hipócrita es estéril, sin fruto. ¿Cómo lo llama la Biblia? Nubes sin aguas. ¿Cómo lo llama la Biblia? Árbol otoñal, sin hojas, sin flores, sin fruto, 2 veces muerto. Hay que tener cuidado con quién nos relacionamos, qué hablamos. Un pensamiento dice, es difícil incluso en caso de un milagro guardar los mandamientos de Dios y tener las malas compañías a la vez. Si usted de verdad quiere agradar al Señor, tendrá que renunciar a las malas compañías. Y eso es lo que nos enseña el Salmo número 26. Eso es lo que David hizo. Renunció a las malas compañías. Gloria al Señor. El apóstol Santiago nos dice que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y a la inversa también. El que quiera ser amigo de Dios será aborrecido por el mundo, o sea, será enemigo del mundo. Porque lo santo de Dios no compagina, no concuerda, no armoniza con lo contaminado del mundo. Pero no hay eso, no hay eso. Un hombre que aborrece o que no aborrece el mal a fondo, no ama el bien de corazón, o sea, es a medias. A los hombres como hombres siempre hemos de amarlos porque son nuestros prójimos. No le estoy diciendo que se vaya a odiar al mundo, que odie al papá, a la mamá, a la suegra. No le estoy diciendo que los odie. No. A los hombres como hombres siempre hemos de amarlos porque son nuestros prójimos. Y eso es lo que la Biblia nos manda. Amar al prójimo como a sí mismo. Y por tanto hemos de amarlos como a nosotros mismos. Pero los malhechores como tales son traidores al gran rey. Y ningún súbdito leal puede amar a los traidores. Ojo con eso. Salmo 26, el verso 5, hablando de los malvados, dice: aborrecí la congregación de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Los que Dios aborrece, o lo que Dios aborrece, hemos de aborrecerlo nosotros también. Vea, si Cristo aborrece el pecado, nosotros tenemos que aborrecer el pecado también. La congregación o asamblea de los malhechores significa hombres violentos, aliados para derrocar al inocente. Se les puede llamar sinagoga del Satán.
Y esa clase de congregación hay que aborrecerla. Hay que aborrecerla. Hay una falsa imitación de la obra de Cristo en una congregación de malhechores. Así como hay una congregación de malhechores, también hay una congregación de justos. Así como hay una iglesia del Satán, también hay una iglesia de Dios. Así como hay una simiente de la serpiente, así también hay una simiente de la mujer. Así como hay una antigua Babilonia donde todo es confusión, también hay una nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Babilonia, la gran ramera, sentada sobre las muchas aguas, será juzgada en el día de la ira. Pero la verdadera iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, será coronada en el día de su desposorio. Entonces, en la Biblia encontramos algunos ejemplos de aborrecimiento de la congregación de los malignos. Entonces ahí vamos a mirar algunos ejemplos. Está el celo de un hombre llamado Finés, que era un levita. Usted lo puede leer en Números capítulo 1. Vamos a mirar aquí esto de Finés, que es bien interesante. Resulta que hubo un momento en que, esto es Números 25, verso 1 al 11, ahí lo puede leer en su casa, tomar tiempo para leerlo. ¿Qué pasó? Cuando Israel había pecado, cuando habían adorado ídolos, este Finés tomó una lanza y atravesó con esa lanza a un hombre y a una mujer, porque estaban fornicando y porque habían adorado falsos dioses. Y con eso quedó demostrado que él tenía celo por lo santo, que él tenía celo por el Señor, que él quería agradar al Señor. Salmo 106, verso 31 dice, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Ese es el celo de Finés. Hundió la lanza. Nosotros tenemos la espada de la palabra, la lanza de la palabra. Esa palabra hay que hundirla hasta la empuñadura. Esa lanza, esa espada del Espíritu del Señor, hay que hundirla hasta la empuñadura. Con la palabra. ¿Sí? Allá fue algo literal, aquí ahora es algo espiritual. Cuando alguien está haciendo lo malo, hay que decírselo y tome distancia. Está el celo de Samuel. Usted lo puede encontrar en primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 32 al 35. Estas son historias conocidas. Cuando el Señor le ordenó a Saúl que arrasara con Amalek, que matara el ganado y todo lo que tenía. Pero Saúl le perdonó la vida a lo más gordo del ganado. Entonces él trajo lo más gordo y es tan osado que le dice a Samuel, yo he hecho como Dios me dijo. Y enseguida bramó por allá una vaca. ¡Ah! Y entonces preguntó Samuel, ¿y qué es ese balido de ovejas? Ese bramido de vacas que oigo. No, es lo más gordo que traje de Amalek, para un sacrificio al Señor. No, ya el Señor había dicho que exterminara con eso. Le perdonó la vida al rey de los amalecitas, a Agag. Y también traje a Agag como un trofeo para exhibirlo. O pensando también en amistarse con él. El caso es que el celo de Samuel por el Señor y por lo santo hizo que Samuel al día siguiente le quitara la cabeza a Agag. Samuel entonces
lo decapitó. Está el celo de Elías, usted lo puede leer, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 40. Recuerda el desafío que tuvo Elías allá en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, porque ellos estaban alegando y diciendo que Baal era el dios que les enviaba las lluvias, que hacía los truenos, los relámpagos, que era el dios que hacía fertilizar la tierra para que produjera cosechas, y ya llevaban 3 años y 6 meses en sequía. Entonces Elías les propuso en un desafío, bueno, el Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Si es Baal, síganlo. Y si es el Dios de Israel, entonces síganlo. Y les pareció buena la propuesta. Llegó el momento de ofrecer el sacrificio. Lo ofrecieron primero los profetas de Baal. No hubo respuesta de parte de Baal. ¿Qué respuesta iba a haber de un Dios muerto? Es más, ni se le puede llamar Dios. Cuando le tocó el turno a Elías, él ofreció el sacrificio al Señor, invocó al Señor y hubo respuesta de parte del Señor. Sabemos que descendió fuego del cielo. Y entonces nos dice el verso 40, entonces Elías les dijo a los que estaban con él, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló. También los decapitó. Ese es el celo de Elías. Y le voy a dar este datico para que usted lo lea en su casa. El celo de Jehú. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, verso 18 al 27. Ahí lo va a leer en su casa. Este es tremendo. Resulta que Jehú dijo, le va a ofrecer un sacrificio grande a Baal. Le va a ofrecer un sacrificio grande a Baal. Y entonces invitó a los profetas de Baal al templo de Baal, y eso se llenó de extremo a extremo. Y ordenó a los que le estaban ayudando a Jehú, le van a dar unas vestiduras para que se distingan los profetas de Baal, y fíjense bien que no haya ningún profeta del Señor. Tremendo. Y claro, vistieron a todos los profetas de Baal, y todos pensando allá que la iban a pasar muy bien, que les iban a dar hasta premios. Entonces, cuando ya estaban todos con ese distintivo, dijo Jehú, entren y maten a todos los profetas de Baal y que no escape ninguno. Y acabaron con todos los profetas de Baal. Ese es el celo de Jehú. Y está el celo de la iglesia de Éfeso. Usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y lo puede leer. Verso 1 al 8. Entonces, aquí lo que el Señor le dice a esta iglesia en el verso 2, le dice, y no puedes soportar a los malos. Mire qué celo. ¿A dónde debe llevarnos a nosotros el amor hacia Dios? El celo por las cosas santas. A no soportar a los malos. Es decir, a tomar distancia. A no vivir como ellos viven. A no hacer lo que ellos hacen. A no hablar como ellos hablan. A no pensar como ellos piensan. Nosotros somos diferentes. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos sido vestidos con vestiduras de salvación. Tenemos esperanza de la vida eterna. Mire, uno se pone a evangelizar a las personas y les dice, el tiempo se ha acabado. El Señor viene a arrebatar la iglesia, viene a llevarnos con Él. Y los incrédulos le contestan a uno, yo en eso no creo. ¿Uno qué tiene que hacer? Decirles, esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes no creen, nosotros sí creemos. Y cuando hay ese rechazo hacia Dios, cuando hay ese rechazo hacia el Evangelio, tome distancia. Así de sencillo. David dice, y con los impíos nunca me senté,
Los santos tienen un asiento en otra mesa y nunca dejan las viandas del rey por las cáscaras de la posilga. Es mejor estar sentado con los ciegos, los cojos, los mancos a la mesa de la misericordia de Dios que con los inicuos en sus fiestas impías. Sí, es mejor estar sentado en la ceniza con Job que con Faraón en el trono. Que cada hermano pueda entender esto. Que cada hermano pueda entenderlo. Procuremos la buena compañía de los que con corazón limpio invocan al Señor. Aleluya. Mire bien cuál es su amistad, porque la amistad que usted elija en este mundo, con esa estará en el mundo venidero, en el próximo. Eso es. Y que algunos a veces cuando uno los evangeliza le dicen a uno: allá lo espero con un viaje de leña para echarle candela. Y yo les digo: quédese esperando, porque no vamos para la misma parte. En Cristo no. Fuera de Cristo sí, pero en Cristo no vamos para la misma parte. ¿Cuán pocos son los que consideran que su contacto con los inicuos los endurece, los envilece? En tanto que el apartarse de ellos podría dar por resultado que se sintieran avergonzados. Claro, cuando ven que no hablamos como ellos, que no vivimos como ellos, algo tienen que reflexionar. Este señor, esta señora, esta dama, este caballero, este joven, este adolescente, este niño, tan diferente, no se les oye una mala palabra, no hacen lo que nosotros hacemos. Hombre, ojalá les arda la cara de vergüenza. Eso es. Si les evitamos como evitamos una pared que se desploma, usted ve que una pared se va a desplomar, usted no se queda ahí para que le caiga encima. No, usted se abre. Cuando encuentre una mala amistad que usted sabe que le va a hacer daño, ábrase, mijo. Le hablo así en ese término para que entienda. Entre tanto que siguen siendo enemigos del Señor, porque es que el que es enemigo del Señor también es enemigo nuestro. El que es enemigo de la palabra también es enemigo nuestro. No se olvide de eso. No se olvide de eso. Entonces ahora viene la parte concéntrica del Salmo. Ahí en el Salmo 26, versos 6 al 8, viene la alabanza en el templo. Entonces dice David: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, Señor mío, para exclamar con voz de acción de gracias, para contar todas tus maravillas. Aleluya. Y mire qué hermoso ese verso 8, lo que declara. Salmo 26, verso 8. Señor, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Alabanzas al Señor. Mire, eso está en el centro del Salmo. Eso es impresionante. Como para darle la importancia, como para ubicarnos, como para decirnos: fíjese bien qué es usted en Cristo. Fíjese bien la obra que Cristo ha hecho en usted. Valórela. Hermanos, hay que valorar esta salvación. Hay que tener ese sentido de pertenencia por las cosas del Señor. Hay que tener ese sentido de pertenencia por todo lo que es del Señor, por la santidad, por la obediencia. Gloria al Señor. Esto es maravilloso, es glorioso. La gran verdad es que todos los seres humanos, y en especial los santos de Dios, necesitamos ser lavados, purificados, perfeccionados para poder estar delante del Señor. No hay otra manera.
Ya conocemos lo que dijo Cristo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y para tener un limpio corazón hay que acudir a la fuente de purificación, de limpieza. Esa fuente de purificación es Cristo. ¿Dónde iba a lavar las manos de inocencia David? ¿Dónde las iba a lavar? Las iba a lavar en la obra del Señor. Dice: y así andaré alrededor de tu altar, Señor mío. ¿Qué era el altar? Lugar de sacrificio, donde en vez de morir el pecador, moría un animal inocente. Figura de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. En el Calvario merecíamos morir nosotros, pero Cristo murió alrededor nuestro. Él es la fuente de purificación. En Él podemos lavar las manos, los pies, la mente, el corazón, el alma, todo nuestro ser. Como dice Pablo a los tesalonicenses: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo. Gloria al Señor. Entonces, cuando hay esa purificación, esa limpieza, como fruto de esa obra del Calvario, viene la alabanza, viene la adoración, viene la acción de gracias, viene la gratitud, viene el servicio al Señor. Dice: para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Aleluya. Un hombre redimido, una mujer redimida tendrán que hablar del amor del Señor. Tendrán que hablar del Evangelio. Tendrán que hablar del nombre de Jesús. Tendrán que hablar de la salvación, porque están agradecidos con el Señor. Es que este agradecimiento hacia el Señor, este amor hacia el Señor, nos lleva a hablar de Él. Nos lleva a contar las maravillas del Señor. Sea porque el Señor las haya hecho en nosotros, que tenemos testimonios para contar, o porque hemos visto que el Señor ha obrado en otros que están alrededor nuestro, que tienen la misma fe. Gloria al Señor. El pueblo del Señor no debería tener la lengua trabada, ni la lengua o la boca cerrada. Las maravillas de la gracia divina son bastantes, son innumerables, para que el ser humano se quede mudo. No, ante tanta grandeza, ante tanto despliegue de amor. Hermanos, abramos la boca y hablemos del Evangelio, hablemos del Señor. Las obras del amor de Cristo Jesús son maravillosas. Si consideramos el poco valor de ellas, pues nos quedaremos callados, pero si en verdad hablamos o valoramos lo que Él ha hecho por nosotros, y vemos que es grande, que es glorioso, hermano, algo tendremos que decir del Señor. Y si como hombres hallamos gran placer en hablar de cosas notables y asombrosas, que la gente dice: mire qué edificio tan grande el que están haciendo en tal parte, mire lo que hizo fulano de tal, impresionante. Bueno, si se habla de las cosas de los hombres, con mayor razón tenemos que hablar de las obras grandes y maravillosas de nuestro Cristo Jesús, de nuestro Señor y Dios. Salmo 26, verso 8 al 10. Usted mire, o mejor, del verso 9 al 10, vuelve a hablar de los malos. Y dice: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Vuelve a hablar de los malvados. Fíjese bien, vuelve a hablar de los malvados. El Señor sabe hacer diferencia entre los santos y los pecadores. Así los pecadores ahora nos vean como iguales a ellos.
pero sí hay diferencia. No juntes mi alma con los pecadores por causa del lagar de tu ira eterna. Y en un momento de ira, el Señor hará diferencia. Un hombre hereje con falsa doctrina llamado Marción. Marción el hereje, viendo a Policarpo, uno de los discípulos del apóstol Juan, se admiraba de que no le reconociera. Y usted le dijo Marción a Policarpo: ¿no me conoces, Policarpo? Sí, contestó Policarpo, te conozco como al primogénito del diablo. Y le despreció. Ya, tremendo, qué agallas, qué agallas. Nuestra comunión no puede ser, nuestra amistad íntima no puede ser con el que aborrece a Cristo, con el que aborrece su palabra, con el que no quiere ser salvo, porque es que hay gente que no quiere ser salva, no quiere. Uno les habla del evangelio y dice: a mí no me hable de eso, que yo en eso no creo. Y lo dicen con saña, con veneno. La muerte es el momento de la cosecha para Dios, en que recoge las almas que le pertenecen a Él y las que no son salvas por Él. Eso es. Un tiempo han ido juntas por el mundo, pero luego llega el momento de la separación. Los santos son llevados a la congregación de los santos y los pecadores a la congregación de los pecadores. ¿Recuerdan el Salmo 1? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Que hay diferencias? Sí hay diferencia. Sí la hay. Y lo que nosotros hemos de decir es: Señor, no arrebates mi alma juntamente con los pecadores. Oh, gloria al Señor. Será algo horrible verse junto con los pecadores en el otro mundo. Terrible, perdido para siempre. El mero hecho de pensar que nuestras almas pueden ser juntadas con ellos basta para temer más al Cristo de todo poder. Bendito el Señor. Hay ahora muchos que se juntan de buena gana con los pecadores. Y el deleite de ellos es compartir, es hablar. Su vida es atrevida, es divertida a sus ojos. Les es una carga juntarse con los santos y ocuparse del Señor y de las cosas santas. Te dicen: no hay que ser tan fanáticos. Y está ahí donde el cristiano resulta bebiendo, bailando, fumando y hablando con los que hacen lo mismo. Hermano, ¿qué le pasó? Ay, hermano, yo no sé qué me pasó. Hermano, empezaron a poner música ahí en la casa, empezaron a bailar y a mí se me empezaron a mover los pies y empecé como a seguir el ritmo, hermano, y ay, yo no sé qué me pasó. De momento saqué pareja. Ay, hermano. Y lo terrible es que la primera vez puede sentirse un poquito mal, pero después ya no siente nada. ¿Por qué? Porque empieza a morirse espiritualmente. Y un muerto no siente nada. ¿Sabe? El ser juntados con ellos allá en el otro mundo es algo terrible. El verdadero Hijo de Dios tiene su confianza en el Señor. Su compañía es con el Señor. David nunca temió tanto la compañía de los enfermos, los perseguidos, como la de los pecadores. David prefirió estar con los cojos, los mancos, los ciegos. Eso es. Estaba contento al reunirse con los santos de cualquier condición. Y dijo al Señor: no arrebates mi alma juntamente con los pecadores. Eso es.
Aunque están contentos viviendo con ellos en la vida, sus conciencias les dan testimonio de que están horrorizados ante la idea de estar con ellos en la muerte. Quieren vivir con los pecadores, pero morir con los santos. Esa es la idea de algunos. Esa es la idea de algunos. Una idea pobre que se condena en sí misma o a sí misma. Imagine usted. Quieren vivir con los pecadores, pero morir con los santos. Así quería Balaam. Balaam, un falso profeta, llegó a decirle al Señor: muera yo la muerte de los justos o la muerte de los rectos. Pero más impío, ¿para dónde? Y no funciona así. Y el Salmo termina entonces hablando nuevamente del recto proceder. Este Salmo es único en la forma concéntrica como está. Empieza hablando de recto proceder en el verso 1 al 3 y termina hablando del recto proceder del verso 11 al 12. Dice: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a mi Dios. O sea, una forma determinada de decir: si los malos quieren seguir malos, si los pecadores quieren seguir siendo pecadores, si los injustos quieren seguir siendo injustos, yo andaré en mi integridad. Redímeme. O sea, ¿sabe quién lo puede rescatar? En nuestro caso es depender de la obra de Cristo, del Calvario, porque nada más nos puede rescatar. Es el precio de la sangre de Cristo. Clamar por misericordia, seguir en el camino recto del Señor y en la compañía de los justos. En las congregaciones bendeciré a mi Dios. ¿En cuál congregación? En la congregación de los santos, de los justos, de los rectos, de los que se alegran en las cosas de Dios, de los que le dicen al pecado no, de los que le dicen al mundo no, de los que le dicen a las malas amistades no, de los que le dicen a las malas propuestas no, para agradar a Cristo, para conservarse en el camino de Cristo y ser fieles al Señor. No importa que el inocente sea injustamente calumniado, no importa. Nuestra porción está con Cristo y en Cristo. Vamos a dar gracias al Señor por la meditación de esta palabra, por esto que el Señor hoy nos ha enseñado. Y hermanos, mantengámonos fieles a Cristo en el camino del Señor. Oremos a Él. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por este mensaje. Gracias, Cristo de la gloria, Cristo de poder, por entregar tu vida, tu cuerpo, tu sangre por nosotros, para redimirnos y hacer de nosotros tus hijos, hacer de nosotros la congregación de los justos. Ayúdanos, Señor, a amarte sobre todas las cosas. Ayúdanos a seguir la justicia, la paz, el amor con los de corazón limpio que invocan tu nombre. Ayúdanos a permanecer en la santidad. Ayúdanos, Cristo de la gloria. Santifícanos más. Sabemos que pronto vienes a llevar tu iglesia. Este mundo sigue insensible, endurecido. Sensibiliza nuestros corazones más a tu palabra, a tu voz, a tu presencia, para irnos contigo. Guarda tu iglesia, guarda a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, protege tu pueblo. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, así llegamos al final de esta transmisión en vivo. Recuerden que les amo de corazón. Que el Señor Jesús les bendiga.